Hola, buenos días. A través de este video tutorial vamos a ver cómo se calcularía la fila H de un préstamo sujeto al sistema de anualidades constantes, es decir, un sistema francés. Comenzamos. En primer lugar, tenemos el enunciado del ejercicio. Tenemos un préstamo de 3 millones que se amortiza en 5 años mediante el sistema de mensualidades constante al 1% mensual. Es decir, es un préstamo mensual. La periodicidad es cada mes. Nos piden la mensualidad que amortiza el préstamo y después de eso el cálculo de los elementos de la fila 45. Bueno, en cuanto al primer apartado, la mensualidad, realmente nos piden lo que siempre hablamos como anualidad, pero en este caso, al ser con carácter mensual, la mensualidad. La mensualidad va a estar formada siempre, como sabemos, por dos elementos, por la cuota de amortización y por la cuota de interés. Bien, gráficamente, si representamos la operación financiera, pues nosotros vamos a tener, vemos aquí, esto sería 60 pagos iguales, porque al ser 5 años con periodicidad mensual estaríamos hablando de 60 pagos, y en esta operación financiera, en el momento inicial, yo recibo la cantidad de 3 millones de euros que debo de pagar a través de estas entregas que hago en los 60 meses del año, o sea, de la operación, los 60 meses de la operación. Voy a ir pagando cada año, pues pago una cuota de amortización, o sea, devuelvo un poquito de principal y pago los intereses correspondientes. La suma de estas dos cantidades me dará la mensualidad del año 1 y así cada año. Si nos damos cuenta, las cuantías que pago de devolución de principal van a ser diferentes y asimismo van a ser diferentes las cuantías que pago de interés, pero la suma de las dos siempre me va a dar la misma cantidad, que es esa anualidad o mensualidad. Por tanto, en esta operación financiera tenemos una prestación de 3 millones y 60 contraprestaciones. Recibo 3 millones en el momento cero y voy entregando cada año la mensualidad establecida. Bien, el cálculo de esa mensualidad me va a venir dado por esta ecuación financiera en la que yo igualo lo que recibo, los 3 millones, a todo lo que entrego, al valor inicial de la renta de 60 términos al 1% mensual. Si despejamos, nos queda que la mensualidad son 66.733,34. Una vez que la tenemos, pues nos interesa saber o nos piden que calculemos los elementos de la fila 45. Claro, si fuese un préstamo de pocos pagos, con un cuadro pequeñito podríamos hacerlo, pero este préstamo son 60 filas. No nos interesa hacer el cuadro entero para llegar a un dato concreto de la fila 45. Tenemos que buscar una estrategia para llegar directamente a esos datos. Entonces, para ello, vamos a ir calculando poco a poco. De todos los datos, fijaros que yo he ido poniendo, ¿vale? Hemos ido llamando, la anualidad es el primer dato, ya la tenemos calculada, porque como siempre es constante, la tenemos aquí calculada de la ecuación financiera. El segundo elemento que vamos a calcular va a ser la cuota de interés. Ese sería el orden. Entonces, la cuota de interés, siempre voy a calcular la cuenta de interés del año 45 siempre respecto al capital pendiente de amortizar en el año anterior, ¿vale? Porque siempre en un cuadro yo, para calcular el interés que pago en un periodo, siempre parto del capital pendiente de amortizar en el año anterior. Y una vez que tenga ese capital, lo multiplico por el tipo de interés. Como no tengo el C44, pues lo calculamos, ¿vale? Este es muy importante que entendamos la forma de cálculo en un sistema francés, la fórmula para calcular el capital pendiente de amortizar en un determinado momento. A la hora de calcular el capital pendiente de amortizar, voy a utilizar un método que se llama prospectivo, es decir, mirar hacia adelante. Yo me sitúo en el momento 44 y tengo que mirar hacia adelante cuántas mensualidades aún me quedan por pagar para terminar el préstamo. Si estoy en el momento 44 y tengo que llegar hasta 60 mensualidades, me quedan 16 mensualidades. Es la diferencia entre las mensualidades totales menos
las que ya se supone que he pagado. 16 mensualidades. Esas 16 mensualidades, como están cada una en un momento distinto, para poder llevarla al momento 44, lo que hago es aplicar una renta. Cojo el valor de la mensualidad, que son 66.733,34, y lo llevo al momento 44, las llevo todas hacia atrás a través de una renta de 16 términos al 0,01. Con esta fórmula pues obtendremos que C44 es 982.172,87. Una vez que tengo esta cantidad, la multiplico por el tipo de interés y ya me dará la cuota de interés del año 45. Por tanto, ya tendría calculado este segundo elemento. El siguiente elemento que voy a calcular y me sale directamente es la cuota de amortización. La cuota de amortización, dado que la suma de la cuota de amortización y la cuota de interés es la anualidad, pues la cuota de amortización la voy a calcular restando a la anualidad la cuota de interés y directamente me saldrá el valor de esta celda de la cuota de amortización. A la anualidad le quito la cuota de interés y me da esta cuota de amortización. Una vez que tenemos calculada la cuota de amortización, ya pasamos a calcular los otros dos elementos que me quedan pendientes, el capital amortizado y el capital pendiente de amortizar. El orden me da igual, yo he empezado por el capital pendiente de amortizar. Entonces el capital pendiente de amortizar del año 45, C45, parto o sigo el mismo principio que hemos hecho antes, ¿vale? Me pongo ahora en el momento 45 y miro hacia adelante. Si estoy en el momento 45, la diferencia me va a dar 15 mensualidades. Por tanto, cojo la renta de 15 términos al 0,01 y lo multiplico por el valor de cada mensualidad. Calculo el valor actual de esa renta y me dará el capital pendiente de amortizar en el momento 45. Y una vez que tengo calculado el capital pendiente de amortizar en el momento 45, calculo finalmente el último elemento de la fila, que es el capital amortizado. Para calcular el capital amortizado voy a proceder siempre de la misma manera, y es quitarle al principal, a C sub 0, que serían los 3 millones, quitarle al principal el capital pendiente de amortizar en ese momento y me dará el capital amortizado. Tened en cuenta que el capital amortizado es lo que ya le he devuelto, por tanto lo que ya le he devuelto al banco será lo que le pedí prestado menos lo que aún le debo al banco. ¿Vale? Generalizando, aquí tenemos la fórmula para una fila H, pero más que aprenderse la fórmula, yo aconsejo que la razonéis, que la entendáis. Entonces, de esta fórmula, pues la fórmula de la anualidad simplemente pues viene de la fórmula de la ecuación general del préstamo. La anualidad es despejando. La cuota de interés siempre a la hora de calcularla necesito el capital pendiente de amortizar en el momento anterior, ¿vale? Por tanto tendré que recordar dos pasos, calculo ese capital y luego ya lo multiplico por I. La cuota de amortización la voy a calcular siempre restando, es decir, anualidad menos la cuota de interés, me dará la cuota de amortización. Y el capital pendiente de amortizar es muy importante porque lo vamos a usar para para el caso de amortización extraordinaria, para muchos ejercicios y para muchas situaciones. Este capital pendiente de amortizar lo vamos a calcular siempre a través de ese método, ¿vale? Prospectivo, que simplemente es mirar hacia adelante y ver el tiempo que me queda, las anualidades que me quedan por pagar. En realidad, como tenéis aquí la fórmula general, sería pues restarle a la duración total del préstamo, que serían los pagos totales, le resto los pagos hasta el momento que me piden. Entonces me darán los que aún quedan pendientes. Pero bueno, como hemos visto aquí, ¿vale? Si estoy calculando el capital del momento 44, sería 60 menos 44, 16 mensualidades, y aquí el capital pendiente en el momento 45, 60 menos 45, 15 mensualidades, ¿vale? Y entonces hacemos esa renta
con la anualidad que que ya la sabemos, ¿vale? Y para el capital amortizado siempre le vamos a restar al capital, al principal, le vamos a restar el capital pendiente de amortizar en ese mismo momento. Y con esto tendríamos pues todos los elementos de la fila H de un préstamo amortizado mediante un sistema francés. Un saludo.